Se llama este mensaje. Buenos días, jóvenes. Dice, espero que no se quieran iniciar la Espero reunión. se encuentren muy bien, jóvenes. Así. Buenos días, Ariana. Buenos días, Anaí. ¿Tú le vas a poner aquí? Buenos días, Perla. Sí. Espero se encuentren muy bien, jóvenes. Bueno, ok, está bien, excelente, Dariana. Parece correcto. Ok, muy bien. Buenos días, Daniela. Buenos días para todos, jóvenes. Espero se encuentren súper bien. Y vamos a comenzar. Aquí está. Vamos a seguir. La clase pasada estábamos viendo el artículo número 5, nada más que se acabó el tiempo, ¿va? Entonces, vamos a seguir de ahí. Me quedé sigue el número 11 romano, que dice un salario menor que el que se pague a otro trabajador en la misma empresa o establecimiento por trabajo de igual eficiencia en la misma clase de trabajo o igual jornada por consideración de edad, sexo o nacionalidad. Ahí no se puede pelear, muchas veces es porque hay gente más chica de la acordada en el puesto y a ese tipo de gente se le paga de diferente manera. Ahora bien, el número 12 romano, trabajo nocturno, industrial o el trabajo después de las 22 horas para menores de 16 años, que también esto es, a veces las jornadas de trabajo no nos dan y nada más nos queda disponible el turno nocturno y a veces pues ponemos a las personas que no les afecta mucho en eso y a veces no cumplen con la edad igual, a veces son menores de 16 años, 17 años, que son menores de edad y pues ahí no se les va, o sea, sí se les recompensa con dinero, pero no se les paga a veces lo que se les debe pagar si fueran de mayor edad o si tuvieran más experiencia. Aquí esta fracción fue reformada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1974. El número 13 romano dice renuncia por parte del trabajador de cualquiera de los derechos o prerrogativas consignados en las normas de trabajo.
Cuando nos corren es distinto porque ahí nos deben de pagar todo lo de ley. O sea, tus vacaciones, tu aguinaldo, aunque no sea la fecha de diciembre, te deben de pagar todo lo retroactivo a lo que tú laboraste. Ahora bien, si es por una renuncia por parte nuestra, ahí el, el directivo o nuestro jefe se deslinda de todo pago. Ya nada más tendríamos que ver las diferencias para poder hacer esa liquidación y ya. Ahora bien, el número 14 dice encubrir una relación laboral con actos jurídicos simulados para evitar el cumplimiento de obligaciones laborales y o de seguridad social. Aquí es donde eh, entramos a trabajar, pero asesorados por con nuestros jurídicos o nuestros abogados para ver cómo pelear si yo me salgo, si hago mal algo. Ahí eso no entraría en allá para que te den más dinero y eso. O sea, ahí no aplicaría. La fracción adicionada fue en el Diario Oficial de la Federación y fue el 1 de mayo del 2019. Y el número 15 es registrar a un trabajador con un salario menor al que realmente recibe. Muchas veces eso se acuerda empleado trabajador de que los registran con un sueldo menor para que no paguen mucho de impuestos. Eso ya lo tendrían que ver. Lo ideal es que a uno como trabajador lo registren con el dinero que debe de ser. O sea, como debe ser por ley, ¿verdad? La fracción fue adicionada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de mayo del 2019. En todos estos casos, se entenderá que rigen la ley o las normas supletorias en lugar de las cláusulas nulas. Ahora bien, al hablar del artículo 6, habla sobre las leyes respectivas y los tratados celebrados y aprobados en los términos del artículo 133 de la Constitución, que serán aplicables a las relaciones de trabajo en todo lo que beneficien al trabajador a partir de la fecha de la vigencia. Entonces, aquí siempre le van a dar el apoyo al trabajador en este artículo, conforme a la ley, ¿verdad? Constitucional. Ahora bien, el artículo 7 nos habla que en toda empresa o establecimiento, el patrón deberá emplear un 90% de trabajadores mexicanos, por lo menos. En la categoría de técnicos y profesionales, los trabajadores deberán ser mexicanos, salvo que no les haya, que no los haya en una especialidad determinada, en cuyo caso el patrón podrá emplear temporalmente a trabajadores extranjeros en una proporción que no exceda del 10% de los de la especialidad. Hablando del patrón y de los trabajadores extranjeros, tendrán la obligación solidaria de capacitar a trabajadores mexicanos en la especialidad de que se trate. Por decir, los médicos al servicio de las empresas deberán ser mexicanos. Este punto es muy importante. En muchas empresas
hay empresas donde no aceptan extranjeros, pero también hay muchas empresas donde sí quieren extranjeros que están bien capacitados, y por eso se hace ese punto, ¿verdad? Para identificar. Por eso todas las empresas mexicanas, el 90% deben de ser mexicanos y ya máximo un 10% deben si quieren contratar a extranjeros, lo pueden hacer. Pero hay empresas que no, que buscan más extranjeros que mexicanos, etcétera. Pero normalmente aquí en México, para que surja efecto, mínimo el 90% de los trabajadores deben de ser mexicanos. No es aplicable lo dispuesto en este artículo, ya sea a los directores, administradores y gerentes generales. ¿Por qué? Porque a veces esas personas son extranjeras. El artículo 8 nos habla que el trabajador es la persona física que presta a otra física o moral un trabajo personal subordinado. O sea, esto nos quiere decir que siempre en las empresas va a haber lo que viene siendo la pirámide de Maslow, ¿verdad? O sea, la jerarquía. Entonces, nosotros siempre tenemos que tener un jefe. O sea, todos los empleados tenemos que tener un jefe que nos dé órdenes o indicaciones. Para los efectos de esta disposición, se entiende por trabajo toda la actividad humana, intelectual o material, independientemente del grado de preparación técnica requerido por cada profesión u oficio. Entonces, cualquier, cualquier profesión es, puede trabajar sin problema alguno, uh, o sea, en diferentes niveles de puestos, ¿verdad? O sea, nada más hay que ubicar a la gente donde realmente debe de ir para evitar conflictos y asignarles el trabajo al cual pueden hacer. Ahora bien, el artículo 9 nos habla sobre la categoría de trabajador de confianza. La categoría de trabajador de confianza normalmente depende de la naturaleza de las funciones desempeñadas y no de la designación que se dé al puesto. Muchas veces nos ha pasado que las empresas entran a trabajar personas que están recomendadas. Entonces, a esas las hacemos trabajadores de confianza. ¿Por qué? Porque ya van, ¿cómo se llama? Recomendadas por alguien, entonces se protege a esa persona y esa persona viene siendo el trabajador de confianza. Entonces, son funciones de confianza, las de dirección, inspección, vigilancia y fiscalización cuando tengan carácter general y las que se relacionen con trabajos personales del patrón, ya sea dentro de la empresa o establecimiento. O porque a veces tenemos a los trabajadores de confianza y los empezamos a molestar en horas que no son laborables. Entonces hay que evitar todo eso. O sea, es un trabajador de confianza, pero él cumple con un horario que es el establecido en el trabajo, ¿verdad? O sea, hay que marcar horarios también. El artículo 10 habla, el patrón es la persona física o moral que utiliza los servicios de uno o varios trabajadores.
¿A qué se refiere con esto? Nos dice que si el trabajador, conforme a lo pactado o a la costumbre, utiliza los servicios de otros trabajadores, el patrón de aquel lo será también de estos. Entonces, muchas veces es cuando, por decir, pedimos ayuda de otros departamentos. Entonces, mi jefe, pues va a tener que mandar también a las otras personas mientras estén apoyándome a mí en una área, el patrón va a ser el patrón general para todos los trabajadores. Aunque tengan su jefe inmediato, que es otro departamento, no pasa nada. Por el momento, como está haciendo una función en otro departamento, debe de aceptar también el, ¿cómo se llama? Las indicaciones que le dé el patrón. Ahora bien, si hablamos del artículo 11, habla sobre los directores, administradores, gerentes y demás personas que ejerzan funciones, ya sea de dirección o administración en las empresas o establecimiento, y serán considerados representantes del patrón y en el concepto y en tal concepto lo obligan en sus relaciones con los trabajadores. Ahí es donde se debe de asignar un puesto a, como dice aquí, a jerárquico y indicar más bien quiénes son los empleados de esos puestos, de esas, o sea, bueno, no vacantes, o sea, los trabajadores de esos puestos jerárquicos. Hay que establecerlo bien para que toda persona tenga conocimiento de y no haya confusiones y así pueda rendirse un trabajo patrón trabajador digno, un trabajo digno, ¿verdad? El artículo número 12 queda prohibida la subcontratación del personal, entendiéndose esta cuando una persona física o moral proporciona o pone a disposición trabajadores propios en beneficio de otra. Aquí para entenderlo un poquito mejor, no sé si les ha pasado que a veces hay incapacidades de ciertos trabajadores y pues se requiere pues forzosamente de un personal. Entonces, nada más a esa persona se les contrata por por un periodo determinado, o sea, por cierto tiempo. Entonces viene, trabaja ese tiempo y ya cuando regresa el trabajador de ese puesto, pues ya se retira la otra persona. Aquí tiene mucho que ver, por decir, las agencias de empleo o intermediarios que intervienen en el proceso de contratación de personal que podrán participar en el reclutamiento, selección, entrenamiento y capacitación, entre otros. Estas no se considerarán patrones, ya que, ya que este carácter lo tiene quien se beneficia de los servicios. Este artículo fue reformado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de abril del año del 2020. Entonces, aquí normalmente es el Departamento de Recursos Humanos el que ve toda esta situación, ¿verdad? Hace la selección, la contratación del empleado ideal para el puesto, este,
pero no puede hacer cambios tan repentinos, o sea, tiene que dar aviso, si es por baja, si es por enfermedad o por alguna situación en especial. Ahora bien, si hablamos del artículo 13, se permite la subcontratación de servicios especializados o de ejecución de obras especializados. Esto es, que no formen parte del objeto social ni de la actividad económica preponderante de la de la beneficiaria, permita, de estos, siempre que el contratista esté registrado en el padrón público a que se refiere el artículo 15 de esta ley. Entonces, aquí los servicios u obras complementarias o compartidas prestadas entre empresas de un mismo grupo empresarial, aquí también serán considerados como especializados siempre, y cuando no formen parte del objeto social ni de la actividad económica preponderante de la empresa que lo reciba, se entenderá por grupo empresarial lo establecido en el artículo 2, fracción 10 de la Ley del Mercado de Valores. Aquí hay una fe de ratas al artículo en el Diario Oficial de la Federación, que está escrito el 30 de abril de 1970 y que fue reformado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de abril del año 2020. Entonces, por decir, esto se da mucho en las constructoras, que a veces yo como constructora tengo mi constructora y subcontrato a una empresa que me lleve cierta obra, por decir la de un hospital. Entonces, al momento en que yo subcontrato a una empresa, pues esa empresa va a llevar al personal que se requiere, pues, para hacer su trabajo. ¿Por qué? Porque él en cierta época o en cierto tiempo me debe de dar resultados o me debe de entregar la obra y luego ya yo poder entregar ante la persona con la que yo contraté. Entonces, se puede decir que vienen siendo por el momento empleados de de la empresa matriz, aunque, aunque no son nada porque nada más es un contratista, pero en ese momento pasa a ser parte de la empresa matriz mientras trabaja, y ya cuando se termina la labor del trabajo, entonces ya no tiene nada que ver una empresa con otra, son independientes, pero en el momento pasa a ser como si fueran empleados de la empresa matriz. ¿Está entendido eso? O sea, yo soy una empresa, contrato gente de otra empresa, en ese momento la empresa que yo contrate viene siendo como si fueran empleados míos, aunque sean empresas distintas. Y ya después, terminando nuestra relación de trabajo, entonces sí, somos independientes, o sea, ya no dependemos, ya no dependen ellos de mí ni yo de ellos. Se hace como si fuera como si fueran parte de nuestros empleados por un tiempo, pero ya terminando su trabajo, ya cada quien pertenece a la empresa donde trabaja y ya cada quien hace su función
que debe de realizar. ¿Hay alguna duda hasta aquí, jóvenes? No, profe. Muy bien. Excelente. Ahora bien, muy bien. Luego el artículo 14 habla sobre la subcontratación de servicios especializados o de ejecución de obras especializadas. Deberá formalizarse mediante contrato por escrito en el que se señale el objeto de los servicios a proporcionar o las obras a ejecutar, así como el número aproximado de trabajadores que participarán en el cumplimiento de dicho contrato. Aquí la persona, hablando de la persona física o moral que subcontrate servicios especializados o la ejecución de obras especializadas con una contratista que incumpla con las obligaciones que deriven de las relaciones con sus trabajadores, este será responsable solidaria en relación con los trabajadores utilizados para dichas contrataciones. Esto se ve en el artículo que fue reformado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de abril del año 2020. Este también es un punto muy importante. Cuando yo subcontrato a un contratista para hacer una obra, tenemos que firmar un contrato de inicio y de terminación de actividad. Ahora bien, en ese contrato viene la cantidad de trabajadores que van a trabajar en esa área. Ahí tenemos que verificar que sí nos estén poniendo el personal deseado, porque si hay algún cambio de menos trabajadores o si no cumplen con las fechas, nosotros poder demandar a la empresa. Entonces, por eso se hace como un tipo contrato donde se especifique todo lo que lo- ese grupo, o sea, quiénes van a trabajar, qué fechas, si tienen el permiso, o sea, si tienen seguro social, todo lo que debe ser por ley. ¿Para qué? Porque si no, al que demandan muchas veces no es a la empresa donde tú ejerces, sino en, ¿cómo se llama? Demandas a la empresa que te subcontrató. Entonces eso no debe de ser así. ¿Por qué? Porque tú le rindes cuentas a otra persona, no a la persona de la empresa corporativa. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado también con eso. ¿Hay alguna duda hasta aquí? Muy bien, joven. Muy bien, Daria. Ya van a salir hoy. Ah, no, hoy tienen hora libre y luego tienen
alimentos y bebidas, ¿no? Ah, ok. Ya se van a descansar. Muy bien. No se diga más. Pues que tengan un excelente día, jóvenes. Fue un placer haber estado con ustedes. Los veo el día de mañana, jóvenes, si Dios quiere. Igualmente, Anaí, que esté muy bien. A usted, Dani. Gracias, Dariana. Igualmente, igualmente, Denis. ¿Todo bien, Perla?